So let's get ready to have our next speaker. Our next speaker is Chidinma Ibe. Preparamos para recibir a nuestra siguiente presentadora, que es Chidinma Ibe. Right. Dr. Ibe is an assistant professor of medicine at the Johns Hopkins University School of Medicine. La doctora Ibe es una profesora asistente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins. Now, many of you may know Dr. Ibe. Varios de ustedes quizá conocen a la doctora Ibe. That's because she's been on the ground for years, connecting directly with community health workers in Maryland. Porque ella ha estado en el campo por años, conectándose con trabajadores comunitarios de salud en el estado de Maryland. She's been listening to and sharing their stories through her incredible research and advocacy. Ella ha estado escuchando sus historias, escuchando sus historias para abogar por el trabajo que hacen los trabajadores comunitarios de salud. She's the author of several publications highlighting Baltimore's community health worker workforce. Es la autora de muchas publicaciones científicas que resaltan el trabajo de los trabajadores comunitarios de salud. And she's made many recommendations on how we can make the field financially sustainable. Y ha hecho muchas recomendaciones sobre cómo hacer el campo de trabajo comunitario sostenible. Right. Chidinma, come on up. Dr. Ibe. Yeah. Can you all hear me? Yes. Good evening. It's so nice to be here with you all. Buenas tardes, es genial estar con todos ustedes hoy. And it's really an honor. Oh, thanks. It's an honor to be here with you all this evening. So, as Ashley said, my name is Chidinma Ibe, and I'm a faculty member at Johns Hopkins University. And a lot of the work that I've done has focused on the role that community health workers play in reducing health disparities and promoting health equity. Como Ashley acaba de decir, yo soy Chidinma Ibe, soy facultativo de la Universidad de Johns Hopkins y mucho de mi trabajo ha sido informar sobre el trabajo comunitario de salud para reducir las disparidades y promover la equidad en el estado de Maryland. I've had the privilege of working with and alongside community health workers for over 20 years, which is basically right before I was born. He tenido el honor de trabajar con trabajadores comunitarios de salud por más de 20 años, y eso es prácticamente como decir justo después de nacer. And a lot of my work has focused on developing, implementing, and evaluating community health worker-led interventions that reduce disparities in cardiovascular health. Mucho de mi trabajo ha sido enfocado en implementar, diseñar y evaluar proyectos enfocados al trabajo que integran como trabajadores comunitarios de salud en enfermedades cardiovasculares. So my role tonight is I'm not a community health worker. I'm not cool enough to be a community health worker, but what I can do is use the research and amplify it to be an ally. So lo que vine a hacer hoy es decirles que yo no soy una trabajadora de salud y no tengo el llamado de serlo. Lo que quiero hacer hoy es decirles que vamos a usar la evidencia y la investigación para informar el trabajo de las trabajadoras comunitarias de salud. So you probably already know, at least those of us who are here, we know who community health workers are. They're trusted members of the communities that they serve. And because of this, they have a nuanced understanding of the assets within these communities, the different needs that these communities have, and they're really well poised to help connect people to needed resources. Ustedes saben, o al menos todos los que están aquí saben lo que es un trabajador comunitario de salud. Es una persona que está sentada y confía en la comunidad, que además conoce las necesidades de la comunidad y está muy familiarizado con cómo conectar los recursos con los miembros de la comunidad. We've heard directly from Gregory, from Tiffany, and Linda, and we'll soon hear from Stephanie, talking about what they do and the passion that really underlies what they do. But the truth of the matter is that community health workers have actually been recognized as an important and legitimate workforce for decades. Ustedes ya han escuchado algunas de las historias de nuestros presentadores el día de hoy. Y la verdad es que el trabajo tan importante que hacen los trabajadores comunitarios de salud permiten sostener el trabajo que estamos haciendo en equidad. So one of the things to highlight is that as well, it seems just like yesterday, but
As far back as 2003, the National Academies of Medicine published a groundbreaking report on health disparities called Unequal Treatment. Lo que quiero decirles es que en el año 2003 las Academias Nacionales de Medicina publicaron un reporte muy relevante llamado Tratamiento Desigual. And that report was really rooted in the understanding that as the United States becomes more diverse, there's a need to develop more innovative and culturally relevant strategies that will improve the health of those who have been historically marginalized. Y lo que dice ese informe es básicamente que a medida que se incrementa la diversidad de los Estados Unidos, es importante crear soluciones culturalmente apropiadas para poder alcanzar a esas comunidades. Community health workers were actually endorsed as a best practice in that report. En ese informe nacional, las trabajadoras comunitarias de salud realmente fueron mencionadas como una de las mejores prácticas en los sistemas de salud. And there are a number of reasons for that, but one of the reasons that they cited was just this idea of who community health workers are and what they do. Una de las razones, bueno, dijeron muchas razones, pero una de las razones por las que dijeron que es una de las evidencias más importantes es porque pueden conectarse con el cuidado de salud de los pacientes. When we look at the evidence base, there are several different roles that community health workers have played that are directly linked to improved health outcomes, improved utilization, or rather decreased utilization, and just overall improvements in the well-being of individuals, families, and communities. Cuando vemos las evidencias científicas, realmente vemos que el trabajo de los y las trabajadoras comunitarias de salud permiten mejorar la equidad, también los resultados en la salud de los pacientes y en general acercar el sistema a la comunidad. There are a number of studies that demonstrate that when you have community health workers as a part of the team, you will see improvements in terms of reduced emergency department utilization, improved chronic disease outcomes, especially diabetes, asthma, and blood pressure management, improved cancer screening, and improvements in patients' communication with their providers. Cuando tenemos trabajadores comunitarios de salud, vemos que se utilizan los servicios de emergencia menos y además se mejoran los resultados en la salud, como por ejemplo mejorar los chequeos preventivos de cáncer o mejorar la atención y últimamente mejorar la comunicación entre el proveedor clínico y el paciente. And one of the other important things about community health workers is that they also generate cost savings very quickly. Otra cosa importante de los trabajadores de salud es que ellos reducen los costos muy rápidamente. A few years ago, a study came out from the University of Pennsylvania where they conducted an economic analysis from the perspective of Medicaid. Desde hace unos años, desde la Universidad de Pensilvania, vino un estudio que mostraba los costos de los trabajadores de salud desde el Medicaid. And what they found was that a 6-month dose of the community health worker intervention actually returned $2.47 for every $1 invested by Medicaid in the fiscal year. Lo que encontraron es que el trabajo, involucrar a un trabajador de salud en el cuidado del paciente retornaba $2.45 por cada dólar invertido en el trabajador de salud. Monica is amazing. If these findings were to be translated to 15% of Medicaid recipients across the country, it would save taxpayers roughly $40 billion. Wow. Si esto se pudiera aplicar a tan solo el 15% de la población estadounidense, se podría ahorrar al bolsillo de los pagadores de impuestos aproximadamente $48 millones. And so even though we know that community health workers are effective, there are still some gaps in our understanding. And one of them is what community health workers themselves actually need.
Aunque sabemos los beneficios de los trabajadores comunitarios de salud, realmente no hemos hecho suficiente reflexión en entender cuáles son las necesidades de los trabajadores comunitarios de salud. So one of the ways that my colleagues and I at the Johns Hopkins Center for Health Equity tried to address this gap was a collaborative study with the Maryland Community Health Worker Association. And it was something called Amplifying the Lived Experiences of Community Health Workers, or the ALEC study. Entonces, para entender cuáles son las necesidades de los trabajadores comunitarios de salud, lo que hicimos desde el Centro de Equidad en Salud en Johns Hopkins, en colaboración con la Asociación del Estado de Trabajadores Comunitarios de Salud, fue involucrarles en un estudio para entender cuáles son las necesidades de los trabajadores comunitarios de salud, amplificando las experiencias vividas de los trabajadores comunitarios de salud, o por las siglas en inglés, el estudio ALEC. And so in this particular study, what we were really interested in exploring was, how do community health workers navigate various kinds of social risk factors? Lo que hicimos en este estudio fue intentar navegar cómo los trabajadores comunitarios de salud navegan diferentes factores de riesgo para su salud. Now, our sample was small, but we did find that of the 16 participants, so this was mostly a qualitative study, 56% or 9 of them reported having experienced housing instability at various points throughout their lives. Así que lo que encontramos en ese estudio, lo que descubrimos fue que, aunque a pesar de que el estudio tenía un tamaño pequeño, solo 16 participantes, el 56%, aproximadamente 9 participantes, reportó haber tenido problemas de vivienda en algún momento en su vida. The other thing we did was that the main thing rather, was that we analyzed the discussions and found several themes that emerged. But one of the most important ones that I wanted to highlight is that just the number of occupational hazards that community health workers navigate over the course of their roles. En este estudio hicimos un análisis cualitativo de todas las conversaciones que tuvimos con los trabajadores comunitarios de salud y aprendimos muchas cosas, pero sobre todo fue importante organizar los temas y conocer que los trabajadores de salud experimentan muchos posibles daños ocupacionales o posibles riesgos en el empleo. And so some of the occupational hazards that we learned of were safety concerns, vicarious trauma, financial instability due to unstable financing, and even things like interpersonal racism that some of the Latina community health workers expressed. Y algunas de las riesgos ocupacionales que entendimos de este estudio es que los trabajadores comunitarios de salud han experimentado inestabilidad económica, trauma y algunas de las cosas que también experimentan los promotores de salud latinos. So we came up with a number of recommendations, and this study can actually be found in the journal Health Affairs. Así que hicimos algunas recomendaciones y este se puede encontrar en la revista científica Journal Health Affairs. But the main recommendation I wanted to present to you all this evening has to do with funding. Pero una de las recomendaciones importantes que quiero resaltar hoy está relacionada con la financiación. So we heard earlier from the aide who supports Representative Bagnall that there's some talk around Medicaid reimbursement in the state of Maryland for community health workers. Pero quiero resaltar lo que escuchamos antes sobre el jefe de personal de uno de nuestros delegados, es que Maryland está haciendo esfuerzos para reembolsar los costos de trabajo de un trabajador comunitario de salud. And what our study really found was that Medicaid reimbursement is sufficient, but it's necessary but insufficient, in the sense that
community health workers need to be paid a living wage, beyond a living Yes. wage, actually, since Yes. inflation has risen. Entonces, lo que descubrimos en este estudio es que el reembolso de Medicaid es necesario, pero no es suficiente. De hecho, se necesita reembolsar o pagar a los trabajadores comunitarios de salud un salario que les permita vivir dignamente, no el salario básico, sino un poco más porque la inflación está más alta. And we also proposed that the federal government, and we now say to the state of Maryland as well, generate a portfolio of financial arrangements for community health workers that are sustainable and that really center who they are as individuals. Así que también le pedimos al gobierno federal que cree un portafolio de financiación para sostener el trabajo de los trabajadores comunitarios de salud. So that includes things like organizations providing trauma-informed supervision, Así que eso incluye cosas como organizaciones que proporcionen servicios informados al trauma, as well as supports for community health workers, including full benefits and mental health counseling. así también organizaciones que proporcionen beneficios completos a los trabajadores de salud y atención al comportamiento y a la salud mental. And maintaining community health worker roles even after a public health crisis is said to have ended. Y mantener el trabajo, el rol de los trabajadores de comunitarios de salud, incluso después de que una emergencia termine. So I just want to end by a quote, one of my favorite quotes about community health workers that was written in a paper that came out several years ago. Una cita muy conocida con la que quiero terminar hoy, sale en una de las revistas muy conocidas. As an Institute of Medicine discussion paper noted in 2015, studies have demonstrated that community health workers are so effective that if these were the results of a clinical trial for a drug, we would likely see pressure for fast tracking through the FDA. El trabajo de las trabajadoras, los Yes. comunitarios de salud es tan importante que si esto se comparara con una investigación química, perdón, una investigación clínica de un medicamento, la agencia de medicamentos de los Estados Unidos estaría metiendo presión para poder financiar ese medicamento. So despite the rain and it's warm, so that is working in our favor, I really just want to close by highlighting that community health workers are so effective. And there is such a crisis in terms of health equity in the state and across the country that there really is no time to waste when it comes to generating policies and practices that support the workforce. Solamente quiero terminar diciendo que es extremadamente importante el trabajo que estamos haciendo para abogar por el trabajo de los trabajadores comunitarios de salud. No podemos retrasar más y necesitamos más políticas públicas para apoyar y sostener ese trabajo. So thank you so much, Ashley and Muchas gracias. David. Thank you for translating, and thank you all for your attention.